Bien, en la parte de audición vamos a ver, además de las características físicas de la onda sonora, vamos a ver también de los fenómenos de impedancia y de amplificación del sonido en el sistema auditivo humano. Y vamos a ver también lo que es el sistema de transducción. Transducción, ¿a qué se refiere? El cambio de la energía mecánica del sonido en energía eléctrica, que es el potencial de acción. Y después vamos a ver al final algunas para la evaluación auditiva, parte de la biofísica. El sonido es una onda de compresión y rarefacción medio elástico donde se va moviendo la onda. El medio puede ser aéreo y puede ser también agua. Entonces, a través de ese movimiento se van a generar paquetes de moléculas que están más agrupadas y después paquetes más separados, que es lo que les trata de enseñar esta figura. Y cuando nosotros tenemos que aumenta la amplitud, y arriba la cresta, aumenta el grado de compresión o condensación de las moléculas, mientras que cuando disminuye, que estamos en el valle, porque tenemos la separación de las moléculas. Y siempre recuerden que es una vibración mecánica transmitida en un medio elástico. Esa transmisión aérea se da en tres ejes, es decir, X, Y, Z, a una velocidad que en el aire es aproximadamente de 340 por segundo, pero no quiere decir que no la podemos escuchar debajo del agua. Vamos a ver algunas características: el periodo, la longitud y la amplitud. El periodo sencillamente es el tiempo que demora un ciclo completo. Hablamos de periodo, de ciclo, nos estamos refiriendo de parte de un punto y llega a otro punto igual a la completo ciclo. Luego partir de aquí, entonces llega acá y llega acá. Determina lo que es la longitud de onda. Esa longitud de onda es realmente el espacio que hay entre dos puntos. La amplitud, en cambio, es en sentido vertical, ¿sí? Y en sentido vertical lo vamos a ver desde aquí, desde el valle hasta el pico de la onda. La amplitud es bien importante. Se describe en términos logarítmicos. La unidad son los decibeles, pero como es una unidad de potencia de entrada versus potencia de salida, también lo podemos expresar en watts. En el caso del sonido que nosotros escuchamos en el ambiente, generalmente se expresa en decibeles, pero el sonido emitido por un aparato generalmente se expresa en watts. Por ejemplo, las bocinas que uno usa en música vienen con cierta cantidad de watts de potencia. Usted las compra según la cantidad de watts que usted requiere. La frecuencia, la velocidad y la propagación. Ya la velocidad la dijimos. La propagación también, que ocurre prácticamente en tres sentidos. Y la frecuencia sencillamente es el número de oscilaciones que vamos a tener en la unidad de tiempo. También se puede expresar como el inverso del periodo. La frecuencia la expresamos en hertz, y es importante porque determina el tono del sonido. El tono del sonido, ¿qué significa? Bueno, que hay sonidos agudos y hay sonidos graves. ¿Okay? Para darles una idea, un sonido agudo, por ejemplo, las voces de las muchachas son más agudas. Las voces de los varones son tonos más graves. ¿Okay? Y eso tenemos una unidad de medida que es el hertz. Nosotros los humanos podemos escuchar en un rango de frecuencias entre 20 y 20.000 Hz, en ese rango. Entonces, la frecuencia determina el tono, mientras que la amplitud de la onda va a determinar la intensidad del sonido, la potencia del sonido. Hay una clase de ondas que nosotros no escuchamos, o sea que está por debajo o por encima de este rango que acabamos de decir. Si está por debajo de 20, hablamos de infrasonido.
¿Sí? Infrasonido, por ejemplo, es el ruido que generan las placas tectónicas. Me dicen aquí en el chat que se escucha abajo. José Eduardo, ¿me están escuchando? Sí se lo escucha, profe, pero bajo y a veces se corta. Escucha abajo. Debe ser por este aguacero que me está. Bien. Voy a acercarme más acá al micrófono. Les decía entonces que por debajo de 20 hablamos de infrasonido. Nosotros no somos sensibles a esas cosas. Por encima estamos hablando del ultrasonido, tampoco lo escuchamos. Pero en medicina se usa mucho el ultrasonido, es decir, la aplicación del ultrasonido en medicina es de uso cotidiano. ¿Okay? Hay ciertas propiedades del comportamiento del sonido versus el medio ambiente. Como ocurre con la luz, el sonido también se propaga y choca contra los objetos. Y ese sonido puede ser absorbido por esos objetos o puede ser reflejado por los objetos. Es lo que nos indica esta lámina que tenemos aquí. En el primer caso es un objeto que no absorbe sonido. En el segundo caso lo absorbe, pero también lo refleja. Entonces, eso nos sirve a nosotros de base para estudiar el comportamiento en el cuerpo humano. En el cuerpo humano también se pueden aplicar ondas de sonido y esas ondas son reflejadas. O sea que vamos a tener incidente y reflejado. Cada vez que nosotros bloqueamos el paso de la onda sonora, estamos hablando de impedancia acústica. Impedancia acústica. Entonces, ahí hay una formulita que nos permite saber esa cantidad de energía que puede detener el objeto que tiene impedancia, especialmente si comparamos los medios. Por eso hay que... Y en nuestro sistema auditivo también hay impedancia. El pabellón de la oreja, el canal auditivo tienen impedancia acústica. ¿Por qué es importante el sonido? Bueno, si ustedes ven esta lámina, en el examen físico, el examen clínico que ustedes van a aprender a hacer en propedéutica, hay 4 pasos. Inspección, palpación, percusión, auscultación. Inspección, usted observa, es la primera lámina que tiene. En palpación, usted toca, ¿verdad? Mientras que en percusión, usted golpea. Hay diferentes técnicas para eso, no es que va a pegarle así, y genera un ruido. Usted tiene que identificar ese ruido, qué significado clínico tiene. En auscultación, ustedes se ayudan con un aparato que es el estetoscopio o fonendoscopio. Igualmente van a explorar los ruidos que hay dentro del cuerpo, pero son ruidos espontáneos, no provocados. En el caso de la percusión, ustedes provocan el ruido. Fíjense aquí las técnicas que les digo, por ejemplo, ponen el dedo de ustedes y golpean con los otros 2 dedos y generan un ruido. Si aquí abajo hay un órgano, ese órgano va a recibir esa onda y va a emitir, va a reflejar en forma de un sonido. ¿Qué órgano está aquí abajo? Donde están aquí percutiendo. El hígado. El hígado. El hígado es una glándula más grande anexa del sistema digestivo y es un órgano más. Por lo tanto, el sonido que genera lo conocemos como sonido mate. Pero si usted golpea este punto, ¿qué órgano está aquí? El estómago. El estómago. Y si el estómago está vacío, no le va a generar un sonido mate. Le genera un sonido con mayor resonancia y lo conocemos como sonido timpánico. ¿Sí? Igualmente, usted puede percutir en otras áreas. Hay una técnica para eso. Y esa es la importancia que nosotros le vemos inmediatamente en la clínica al sonido.
El sonido lo podemos medir. Hay un aparato especial que es sensible, incluso el aparato es electrónico y ahí mismo le dice la cantidad de decibeles o watts, dependiendo. Y les adelantaba de que es una relación logarítmica de potencia de salida, potencia de entrada, que es la que aquí se expresa en Pérez. Es una unidad pequeña, así que generalmente se usan los decibeles. También se puede expresar en watts. Por ahí vamos a ver unas tablas que hacen comparaciones y la tenemos. Por ejemplo, el sonido de un motor de un avión genera 10.000 watts, bastante ruido, bastante sonido. Eso equivale en decibeles a 160 decibeles. ¿Por qué es interesante esto? Porque todo número que esté por encima de 100 para acá arriba es potencialmente perjudicial para el sistema auditivo humano. Así que cada vez que ustedes están expuestos a una intensidad de 140, 160 decibeles, puede causarle daño a su sistema auditivo. Quizás no lo haga si es una sola vez. Usted está allá en el patio del aeropuerto y está sin protección como esta y escucha el avión, le va a quedar una sensación de sordera y puede que a los días se le quite. Pero si usted trabaja allí, usted no puede hacer eso. Usted tiene que obligatoriamente usar protección todo el día. Porque si está expuesto todo el día a eso, definitivamente que le va a dañar su sistema auditivo. ¿Sí? Aquí hablan de un umbral. Esa palabra última que dice ahí, threshold, significa umbral. Eso es de 0 decibeles. O sea que nosotros no oímos. Eso equivale a una potencia de 10 a la menos 12 watts. ¿Sí? Si es 10 a la menos 12 watts, significa que hay cierta cantidad de energía. Pero arbitrariamente a eso se le puso el número de 0 decibeles. Y para eso se hicieron estudios estadísticos, que ahora lo vamos a ver. Aquí están. Entonces, con base a los estudios estadísticos, aquella población que no era sensible a esa potencia de sonido, se le asignó un valor de 0 decibeles. Y de allí se fue incrementando, ¿verdad? Prácticamente de 3 en 3 los decibeles. Y eso, a su vez, ¿verdad? Si lo vemos de tipo, como es una medida rítmica, ¿sí? No necesariamente va a ser siempre el doble de lo original. Va a ser inicialmente 3 por 2, 6, pero después no va a ser 6 por 2, 12. ¿Sí? Va a ser 2 por 2, 4, y 4 veces sería 4 veces de lo original, que sería entonces 12. Es lo que tenemos acá abajo en la tablita. Pero una cosa bien interesante es la parte izquierda de la tabla, donde dice atenuación. Para nosotros poder hacer los estudios, nosotros tenemos que filtrar los sonidos. A eso se refiere a atenuación. Entonces, cuando usted filtra los sonidos, usted nada más da una onda con ciertas características de frecuencia y de amplitud. Y usted estudia el efecto de esa onda, de esa amplitud y de esa frecuencia. Y eso lo hace el audiómetro. El audiómetro, usted tiene la capacidad de manejar esas unidades. La otra línea que viene allí es de los watts o vatios, el equivalente. Y la otra línea es en voltaje. Generalmente se usan nada más las dos primeras. Esto es más de lo mismo, no lo voy a decir porque ya está dicho adelante. Esta gráfica quizás es un poquito más ilustrativa. Fíjense que el nivel de conversación, acá abajo está, el susurro 20 decibeles, conversación normal 60 decibeles. En Panamá muy poca gente habla entre 20 y 60 decibeles. La mayoría de la gente habla de 60 decibeles para, es decir, el panameño grita. En otras culturas eso se considera irrespeto, mala educación, mala grita. Pero en Panamá siempre es un mundo aparte.
Mucha gente ve normal gritar y se acostumbran a gritar. Y a veces piensan que el que grita tiene la razón. ¿Sí? Entonces, fíjense que ellos allá, por ejemplo, ellos susurran. Usted oye cuando hablan, y a veces a uno les cuesta escuchar, porque están acostumbrados a hablar. Para aquí dice petardos. Los petardos son esas bombitas que echan los muchachos en los carnavales, en las fiestas. Eso genera una potencia considerable. Niveles. Ha sucedido, ustedes están cerca de eso, le da la sensación de sordera y en el fondo queda como un sonido, como un zumbido. ¿Nunca les ha pasado? Profe, yo me acuerdo un año nuevo que estaba con mi papá, íbamos a tirar unas bombitas así, y la que yo iba a tirar, apenas la prendí, me explotó en la mano varias y no podía oír, como por 10 minutos, así no oía nada y solamente el zumbido que usted hizo. Y, o sea, fue bastante choqueante porque pensé que me iba a quedar sordo y todo. Me explotó cerca de la cara. Bueno, no le oí mucho, pero oí que también tuvo una situación de afectación del oído, por efecto de los petardos. Esto que está aquí, el martillo neumático, es ese martillo que rompe en las calles. Hace ta, 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 ta. El que está operando el martillo tiene su protector, pero los demás no. Él lo necesita porque ese es el trabajo de él, pero usted nada más está de paso por ahí, pero usted no se puede quedar todo el día allí con él a escuchar esas cosas que le van a dañar el oído. ¿Okay? Una de las formas en que se daña el oído con esos sonidos de alta intensidad es que el tímpano se rompe, hay ruptura del tímpano. También hay diferencia entre ruido y sonido. En acústica, las ondas son diferentes. Miren, arriba tenemos dos ondas de ruido. Hay un ruido fluctuante y un ruido continuo. Y abajo tenemos de sonido. Miren que son totalmente diferentes. Acá abajo lo que tenemos es el sonido de la voz humana. Y la persona habló, se grabó y se hizo la onda. Arriba son ruidos. Entonces el ruido tiene la propiedad, la característica de que es desagradable, es incómodo. A la gente no le gusta el ruido. ¿Sí? Mientras que los sonidos los podemos tolerar mejor. Ahora, nuestro sistema solamente se enfoca en ciertos sonidos. Por ejemplo, si usted está estudiando, y usted pone música, si usted realmente se concentra en su estudio, usted deja de oír la música. Pero si usted oye la música en lugar del estudio, la música es la que va a ocupar el espacio y usted su estudio va a ser deficiente. Mucha gente dice, no, yo estudio con música. Eso no es cierto. En el momento de concentración, para realmente usted asimilar el material, comprender el material que está estudiando y fijarlo en memoria, en ese proceso deja de escuchar la música. Usted quizás no se ha dado cuenta, pero eso sucede así. Porque nuestro cerebro solamente va a procesar una señal, un input, no puede procesar dos a la vez. No sé si ustedes han visto las ilusiones ópticas, que en la misma figura se pueden ver dos. Unos ven una viejita, otros ven una jovencita en la misma figura, pero no puedes ver las dos a la vez. Entonces, el sistema sensorial de nosotros es así. ¿Okay? Cuando el ruido es excesivo, va a causar daño. Cuando el ruido es continuo y es excesivo, peor. Y entonces ustedes son consultados como peritos. ¿El perito qué significa? Es el experto, la persona que va a determinar la palabra final en una situación. Y hablamos, por ejemplo, en el asunto de ruido, del nivel equivalente de ruido. Por ejemplo, en una empresa hay un problema con el sindicato porque los trabajadores se han quedado sordos por la maquinaria que están usando y culpan a la empresa. La empresa contrata a un abogado y un médico para demostrar que la empresa no tiene la culpa. El abogado por su parte legal y el médico por la parte clínica, la parte de la salud. Pero ustedes se les va a enseñar a hacer
audiometría. Y ustedes pueden, si son especialistas en el área, ustedes pueden medir la cantidad de ruido, ¿sí?, que hay en cada parte de la empresa. Por ejemplo, en esta tabla, en una parte de la empresa donde hay compresor, hay 98, en un generador hay 107 y las bombas generan 88 decibeles. Y aquí en el tiempo es el tiempo que el trabajador toma en cada uno de esos aparatos, de esos equipos. Y lo aplica en esta formulita que está aquí para el nivel equivalente de ruido. 10 veces el logaritmo 1/8 significa una jornada de 8 horas. Y van a multiplicar, ¿verdad?, a sumar el número de horas. Aquí sería 2, aquí sería 4, aquí sería 3. Y ponen como índice, ¿verdad?, la cantidad de decibeles. Cuando hacen el cálculo, eso le va a dar el nivel de exposición de esa persona en esa jornada de 8 horas. Y usted puede decir, bueno, mira, si estos trabajadores todos los días hacen esto y les da a 104 decibeles, es muy probable que el trabajador sí esté afectado. Pero cuando hacen el mismo ejercicio matemático y les da a 60 decibeles y el trabajador dice que es por culpa de las máquinas, usted demuestra que eso no es cierto. Y el trabajador pierde el caso, ¿sí? Lo mismo que las compañías de seguro también los llaman a ustedes para hacer esas cosas. Anatomía básica ya la hemos dicho, ¿verdad? Seguimos con lo mismo: oído externo, oído medio, oído interno. En el oído externo tenemos el pabellón de la oreja. La figura de la izquierda es la que ustedes van a aprenderse en anatomía. Yo no voy a darles aquí ni les voy a exigir todos los nombres habidos por haber. Para nosotros suficiente con lo más básico. Lo más básico, acá arriba tenemos el hélix, acá abajo está el lóbulo, esta es la concha, esta partecita de aquí adelante es el trago, aquí lo vemos más bonito color, trago, y aquí está el antihélix, ¿sí?, y aquí está el antitrago. Si usted presiona el trago, usted bloquea aquí el canal auditivo y simula una sordera de conducción. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad que tienen algunos animales de mover la oreja en determinadas direcciones y ubicar mejor la fuente sonora. Nosotros no hacemos eso. Giramos la cabeza o giramos el cuerpo para localizar. Y esto está hecho de manera tal que la onda sonora rebota, o sea que hay impedancia, y en esta parte que es más cónica se concentra entonces la onda y entra por aquí, por el conducto auditivo. Este conducto auditivo no es largo, 25 a 35 milímetros. Eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque la gente introduce cosas allí. Agarra, por ejemplo, plumas, lápices, ganchos, Q-tips, palillos, lo que sea, ¿sí?, tratando de sacar algo de allí. Generalmente tratan de sacar un tapón de cera o el exceso de cerumen, exceso entre comillas según ellos. Y lo triste es que si usted inserta algo que es muy largo, usted puede llegar hasta el tímpano y usted mismo se lesiona el tímpano. Y han habido muchísimos accidentes así. Yo siempre recuerdo el caso de una muchacha que se estaba limpiando el oído y dejó el Q-tips allí para coger el celular, porque el celular había sonado y se le olvidó, y entonces hizo así y se puso el celular y el Q-tips plug se le fue para adentro. ¿Le dolió? Enormemente. Y otra que el hermanito le empujó la mano mientras ella se limpiaba y el Q-tip se fue para allá adentro. Cuando ese Q-tips entra, destruye aquí la membrana. No la destruye totalmente, le abre un hueco, ¿sí? Entonces este conducto auditivo tiene impedancia también, ¿ok? Después viene el oído medio. Aquí lo importante es que es una cámara que contiene aire, ¿verdad? Y aquí hay 3 huesecillos: martillo, yunque y estribo. Aquí está la platina del estribo sobre la ventana oval
Y este es el manubrio del martillo que está adherido a la membrana timpánica, que la pintaron aquí de celeste. Y aquí, aquí viene un nervio, una rama del facial, que es el séptimo par. También corre por aquí algo del noveno par y del décimo par. Aquí hay un nervio que le llamamos el nervio timpánico. De manera que usted tiene problemas en el oído, puede causar algunos reflejos, como el reflejo de tos, el reflejo del... ¿sí? Bueno, se fue el aguacero. Aquí es un poquito más de lo mismo. Aquí aparecen figuras de los nervios. Este músculo que está aquí es el músculo estapedio, ¿sí? Y aquí está el nervio también, que es una ramita del facial, que es el séptimo par. ¿Por qué les menciono el estapedio? Porque cuando ese músculo se contrae, él queda tenso, de manera que el estribo no se puede mover con las vibraciones de la onda sonora. En consecuencia, nos da la sensación de sordera. Y ese reflejo se activa cuando hay sonidos de alta intensidad. ¿Ok? La vía de salida del oído medio aquí no aparece, pero es la trompa de Eustaquio. Por ahí la veremos en otro diagrama. Aquí hay una figurita de la membrana timpánica. Esto que vemos aquí vertical, ¿verdad? Es el esbozo del manubrio del martillo. Y cada sección de la membrana o parte de la membrana se le llama pars. En este caso aquí tenemos la pars tensa y de este lado tenemos la pars flácida. Como el nombre lo dice, es una partecita que se mueve más, está menos estirada comparado con la otra que es más grande, ¿verdad? Y aquí tenemos varios pliegues. Esta membrana es la que va a vibrar a la misma frecuencia de los sonidos que estamos escuchando. Esa información no es que va a viajar directamente al oído, al nervio, al octavo par. Todo lo contrario. Estamos hablando todavía de energía mecánica. Allá en el octavo par es que vamos a ver conducción de energía eléctrica, potencial de acción. Ahora mismo no estamos hablando nada más que de partes mecánicas, energía mecánica, cambios de presión, de entrada, de salida, que es la intensidad del sonido. Aquí está lo que ustedes van a observar cuando miran con el otoscopio. El otoscopio es un aparato con una lupa y una lamparita que usted examina el oído. Esto es lo que se ve bien bonito, ¿verdad? Esta parte blanca que está aquí es esto que vemos acá, que es el cono de luz que se le llama. Y acá tenemos un tímpano que está roto y está supurando fluido. Generalmente el tímpano él solo se sana, ¿verdad? Cuando se rompe, pero va a tomar cierto tiempo. Se inflama, se infecta, claro que sí, va a doler bastante. Aquí vemos detalles de la articulación de los tres huesecillos del oído medio. Aquí abajo está la descripción. Se las dejo ahí para que las lean. Y entramos en el oído interno. En el oído interno tenemos dos secciones. A la izquierda está el aparato vestibular. No tiene que ver nada con audición. Eso es para control de equilibrio, tono muscular y equilibrio. Incluso movimiento ocular. Y a la derecha está el caracol o cóclea. Aquí es la parte auditiva. Como ustedes ven, sale una rama de aquí, que es la rama coclear del nervio, que se llama octavo par. Y acá tenemos la rama vestibular, o sea, la parte que va con la información de equilibrio. Las dos viajan juntas. Por eso a ese nervio le llamamos vestíbulo coclear. También lo conocemos como octavo par craneal. ¿Ok? Deben recordar siempre de que eso se encuentra inmerso, está rodeado por hueso. De manera que, como ustedes lo hicieron en el laboratorio, ustedes ponen aquí en los huesos del cráneo un objeto vibrante. Esa vibración va a conducirse por todo el hueso y llegar aquí al oído y estimular a los receptores del oído.
Entonces nosotros usamos estimulación ósea, ¿sí? Conducción ósea. Pero también podemos poner, ¿verdad? Vamos a echar un poquito para atrás aquí, el objeto vibrante y utilizar lo que se conoce como la conducción aérea. Esas son las dos tipos de conducción que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, por eso es importante el detalle este de que esto lo tenemos rodeado de huesos. El oído interno, si nosotros agarramos esa cóclea, que es un caracol, y lo desenrollamos, vamos a ver una estructura como esta. Entonces, en esta cóclea, dentro de ella, ¿qué hay? Vamos a ver que hay una membrana que separa en tres partes a la cóclea. Arriba yo voy a tener la parte vestibular, que también le llamamos rampa superior o rampa vestibular. Al fondo voy a ver la rampa timpánica y en el centro va a estar la rampa media. ¿Por qué es interesante eso? Porque allá adentro en el oído interno lo que hay es fluido, líquido. Pero el líquido no es igual en las tres rampas. La rampa superior y la inferior tienen perilinfa, mientras que la rampa media tiene endolinfa. Y la endolinfa es bastante diferente en su composición a la perilinfa. Entonces, los huesecillos aumentan o amplifican la onda sonora. ¿Por qué hay que amplificarla? Porque recuerden que tenemos el fenómeno de impedancia y eso hace que la amplitud decaiga. Entonces esto se amplifica también porque ahora el movimiento del estribo debe ser de tal magnitud que pueda mover un líquido que tiene mucha más densidad que el aire. Así que la fuerza generada aquí aumenta de 17 a 21 veces con el sistema de amplificación del oído medio, suficiente para que mueva entonces el líquido. Y el movimiento de ese líquido es el que estimula a los receptores. Seguimos todavía con energía mecánica. ¿Okay? Esto es lo que estamos hablando. Hay un resumen allí de la transmisión de energía mecánica. Todo eso va a ser incluso hasta aquí adentro en la cóclea cuando ocurre el movimiento del fluido. Hasta allí va a llegar todo en energía mecánica. Nada más que antes era la onda sonora, todo era medio aéreo y adentro de la cóclea va a ser un medio líquido. Entonces la onda va a hacer que el líquido también se mueva en forma de ondas. ¿Y por qué es interesante? Porque esa energía mecánica es la que va a estimular a los receptores. Y los receptores son los transductores que van a cambiar la energía mecánica en energía eléctrica. Eso es lo que tenemos que ver. Bien, ya hablamos un poco de la resonancia en el oído externo, ¿verdad? Aquí la tienen en números en el pabellón, 4.500 Hz, en el conducto auditivo externo, 3.200 Hz. También sabemos que hace vibrar a la membrana timpánica. No es toda que se va a mover a la vez. Ella se mueve en secciones. Hay parte que se absorbe, hay parte que se refleja. Ustedes lo que van a hacer en su práctica o hicieron en su práctica de laboratorio fue poner este diapasón frente al oído. También hicieron una prueba donde se ponía aquí sobre el hueso y estimulaban ya sea a través de conducción ósea o a través de conducción aérea. Pero siempre recordando que hay un fenómeno de resonancia. Ahora bien, ¿por qué se prefiere usar el diapasón? Por unas razones muy sencillas. Primero, que es barato. Segundo, de que usted lo puede utilizar en su consulta. Usted puede cargar eso en su maletín. Usted puede examinar a un paciente con eso. Diferente a tener un audiómetro. ¿Sí? Claro, ahora hay programas de computadora que usted puede tener en su oficina y hacer lo mismo, como hace Sertrasen. ¿Sí? Pero estos son los aparatos tradicionales. ¿Ok? Fíjense qué pasa con el tímpano. Las figuritas nos tratan de explicar esto. Aquí vamos a tener diferentes frecuencias de estimulación y van a ver que diferentes partes de la membrana timpánica se van a excitar. ¿Sí? Entonces,
Cuando son frecuencias más altas, o sea, por ejemplo, más de 2400, es que se va a ver ese fenómeno de que ella vibra en diferentes segmentos. Si ella está muy rígida, ella no vibra adecuadamente. Si ella está inflamada, tampoco. Entonces, eso nos da a nosotros la sensación de sordera, no percibimos bien los sonidos. Hay una relación de superficie entre la membrana timpánica, la superficie del tímpano como tal, aquí lo ponemos abajo, ¿verdad? Y la base del estribo, que es una proporción de 17:1. Eso concentra la energía aquí en la base del estribo y aumenta entonces la fuerza con la que el estribo va a mover el líquido, ¿sí? Que es aproximadamente de unas 17 veces. El sistema de palancas que tenemos aquí entre los huesos también aumenta la energía y eso más o menos una relación de 1,3 veces. Y ya explicamos de que debido al fenómeno de impedancia y también que se requiere mayor presión para mover el líquido que está en el oído interno, necesitamos este sistema de amplificación. Aquí lo tenemos en diferentes proporciones, según entonces la articulación de los huesecillos y según la superficie o el área de las membranas. Adentro, ¿qué va a suceder? Aquí vemos la base del estribo. Entonces, el estribo va a ser movido como parte del sistema de huesecillos y cuando él se mueve, hace que adentro el líquido también se mueva. Pero ojo, a la misma frecuencia de los sonidos que se están recibiendo. ¿Ok? Eso en términos de frecuencia. En términos de presión, de fuerza, de amplitud, eso supera la impedancia acústica del sistema. ¿Sí? No es al 100%. ¿Ok? Por eso nosotros tenemos un umbral auditivo, porque van a haber algunas potencias que no van a ser suficientes para que este sistema lo amplifique y pueda mover el líquido, así que no las oímos. ¿Ok? Entonces, ojo, decíamos que arriba tenemos perilinfa, abajo también y en el centro endolinfa. El centro, porque es interesante esa rampa media, ahí están los receptores que son células ciliadas. Y además de eso, la endolinfa tiene una composición diferente. Entonces, esa onda viaja, como lo indican estas flechas, y la energía es disipada al final aquí, ¿verdad? En esta ventana que es la ventana redonda. Aquí en esta cámara se conserva cierta presión. Si cambia mucho la presión acá en el canal auditivo versus la presión que hay aquí en el oído medio, ahora la membrana timpánica queda muy tensa. Y ya sabemos que cuando está muy tensa nos da la sensación de sordera. No sé si a ustedes les ha pasado cuando van de un lugar bajo a uno alto o de uno alto a uno bajo, con el cambio de altura que uno siente que el oído se le tapa. ¿Nunca les ha pasado? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Cuando uno va, por ejemplo, hacia Raiján, a algunos les pasa en Lomacoba, no sé si alguno vive por allá y pasa por ese lugar. Los que van más lejos, cuando vamos por Loma Campana, también sucede, si han puesto cuidado. ¿Nunca les ha pasado en esos dos lugares? En Campana, Sí, profe. En Campana. Sí, creo que en Campana. Sí. Bueno, los más yeyecitos en avión, ¿sí? Cuando uno va en un avión, también pasa eso. Y hay personas que no tienen tolerancia a ese fenómeno y les causa dolor. No sé si a alguno le ha sucedido en el avión. Yo tenía un compañero que a veces viajaba conmigo y el pobre sufría las de Caín al momento del avión arrancar y al momento del avión aterrizar. En las dos situaciones, en el despegue y en el aterrizaje, el hombre sufría a montón porque le daba un dolor espantoso de oído. No sé si ustedes conocen a alguna persona que le pase así. Bien, vamos a ver. ¿Qué pasa con ese oído interno? Miren, si nosotros agarramos la cóclea como aparece en el dibujo acá arriba y la desenrollamos,
¿sí? Es lo que ellos hicieron aquí. Aparece de esta forma. Fíjense que aquí sí, que hay partes de la membrana que se excitan y otras no. ¿De qué depende esa excitación? Depende de la frecuencia del sonido. Por ejemplo, esta parte de aquí nosotros le llamamos la base de la membrana y este extremo le llamamos el ápice. Este espacio de aquí es el helicotrema. Decíamos de que el estribo que está aquí pegado a la ventana oval, ¿verdad? Él mueve el líquido y genera una onda de movimiento de ese líquido. Lo vemos aquí con esta flecha. El estribo se ha movido, viene por aquí la ola esa, ¿verdad? La onda de movimiento y sale entonces por acá, por la ventana redonda. La membrana basilar también se mueve, ¿sí? Pero eso va a depender de la frecuencia del sonido. Cuando el sonido tiene baja frecuencia, se estimula más el ápice, que está aquí al frente. Cuando el sonido tiene alta frecuencia, se estimula más la base, que la tenemos de este lado. Ahora, como cuando nosotros escuchamos en la vida normal, son sonidos que tienen combinaciones de muchas frecuencias, entonces esa membrana se va a excitar en diferentes lugares. Si usted utiliza el diapasón, nada más sería un solo lugar de acuerdo a la frecuencia de ese diapasón. ¿Ok? Eso también le llamamos la teoría de la onda viajera. Aquí hay un diagrama de esa cóclea, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos el ápice, acá tenemos la base, aquí son sonidos de alta frecuencia, acá son sonidos de baja frecuencia. Y hay un dato interesante. Aquí en la rampa media, donde está la endolinfa tiene una alta concentración de potasio. Es el lugar del cuerpo, el único lugar del cuerpo que tiene una concentración alta de potasio. ¿Okay? Regresó el aguacero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas células que están aquí, que son los receptores, se excitan, que se dicen estos que están aquí son los receptores. ¿Sí? Entonces, ellos están aquí sobre la membrana basilar. Ella también se mueve, como ya explicamos. Y ellas están ahora cubiertas, ¿verdad?, por la endolinfa, que tiene alta cantidad de potasio. ¿Cuándo se estimulan ellas? Se estimulan por estimulación mecánica. Ellas tienen unos cilios y esos cilios que están allí están en contacto con una membrana que es la membrana tectorial. Esta que está aquí es la membrana tectorial. Entonces, si yo tengo la membrana tectorial, los cilios están aquí y los cilios chocan contra esa membrana y se deforman. Entonces, de acuerdo al grado de deformación, se excita. ¿Okay? Aquí vemos lo mismo. Este es un corte de la cóclea. Eso es un tubo. Cuando lo cortan a través, nos da lo que hay adentro de ese cilindro. Aquí está la rampa vestibular o superior. Acá la rampa timpánica o inferior, y en el medio, la rampa media, que tiene endolinfa. Allí es donde están los receptores. Si lo vemos un poquito más grande, vamos a ver todo esto que ponen ellos aquí en celeste, es la endolinfa. Y aquí tenemos a la membrana tectorial. Fíjense que ahí está en contacto con los receptores, especialmente con los cilios de los receptores. Entonces, esa deformación mecánica activa, estimula, despolariza a la célula. Y ahí tenemos entonces el cambio energético, de energía mecánica a energía eléctrica. Las células ahora se despolarizan. Tenemos dos tipos: células ciliadas internas, células ciliadas externas. Las externas están en 3 filas, las internas están en una sola fila, que las vemos allí. Y aquí está el mecanismo. Fíjense ahora que
Incluso los cilios no son iguales. Hay un cilio que es más grande, que le llamamos el quinocilio, y los más pequeños le llamamos estereocilios. ¿Cuándo ocurre la estimulación? Cuando los estereocilios se mueven hacia donde está el quinocilio, como aparece aquí en la figura de la derecha. Ahí está muy pequeñito para verlo, vamos a verlo más grande. Esta es la célula. Fíjense que aquí tenemos un cilio que es más grande, este es el quinocilio, y otros más pequeños que son los estereocilios. ¿Okay? Y aquí está la estimulación. Cuando vamos de estereocilios hacia quinocilios, ocurre entonces la despolarización, fue lo que traté de resumirles aquí. Y lo que entra en este caso es potasio, porque recuerden que la endolinfa es rica en potasio. El cambio de voltaje también abre canales de calcio tipo L, lo tenemos aquí. Entonces ese cambio de polaridad aumenta la liberación de glutamato, que ya nosotros lo estudiamos. Y el glutamato, recuerden que es un neurotransmisor excitador. Y excita las fibras aferentes, que están aquí abajo, que van a formar parte del octavo par craneal. ¿Okay? Eso va a viajar por esta vía que vemos aquí a la derecha. Ustedes la van a estudiar allá en neuroanatomía y en fisiología y en otorrino y en varios lugares. Aquí la vemos así bien simple. Hace sinapsis aquí en el tallo cerebral, ¿verdad? Sube por la formación reticular, el folículo, el tálamo, el núcleo geniculado medial, y de allí a la corteza auditiva, que está aquí en el lado temporal, áreas 41, 42 de Rothman. Nosotros no vamos a dar todos los detalles de la vía, pero esto es un pantallazo. Y ya lo que estamos hablando ahora es energía eléctrica. Entonces ven claramente aquí que pasamos de estimular mecánicamente los cilios de la célula receptora, y eso se ha convertido ahora en una señal eléctrica potencial de acción que viaja entonces hacia el cerebro, y ahí se interpretan entonces los sonidos. Preguntas las que quieran. Profesor, una pregunta, pero no es de esta diapositiva, sino era con respecto al tímpano. Usted había dicho que cuando tenemos el tímpano inflamado o está como tenso, no se puede, o sea, se escucha como si fuera sordera. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando el tímpano se rompe? ¿Habría más sensibilidad al sonido o también habría algún tipo de sordera? Disminuye la sensibilidad, porque se requiere que él vibre para conducir en la señal, y él no está vibrando adecuadamente, así que disminuye. Ok, Te gracias. da la sensación de sordera. También sucede cuando se estornuda bien fuerte. No sé si a alguno le ha pasado, que cuando estornuda Sí, bien a fuerte mí le me da ha una pasado. sensación de sordera y le queda así como un tinnitus, que es como un pitido así, y después ¡plap!, se pasa. Y eso es Siente normal. que se tapa el oído. Ajá, correcto. Así mismo es. Una ¿Otra consulta. pregunta? Siempre dicen que uno no puede como detener un estornudo o mantenerse un estornudo así, que no sé cómo decirlo, pero que uno aguante el estornudo, porque, Ajá. o sea, yo no sabía hasta ahora, bueno, se conecta por la trompa de Eustaquio lo que es la parte, o sea, la parte media del oído, o sea, con la nariz, pues, entonces eso Ajá. aumentaría la presión del oído medio y podría romper Es el tímpano. correcto. Es correcto. Si te aumenta mucho la presión en el oído medio, ahora la membrana timpánica se va a proyectar hacia el canal auditivo. Eso va a hacer la membrana muy rígida. Como ella no vibra bien, te da la sensación de sordera. Hasta que tú tragues. Cuando tú tragas, ese aire sale por la trompa de Eustaquio. Y la cámara ahora disminuye la presión y el tímpano retorna a su posición original. Y eso nos sucede muy a menudo, pero lo hacemos y prácticamente no le ponemos atención a eso. Puedes tener trastorno de eso, por ejemplo, si tienes
infección en el oído medio. Las infecciones hacen incluso que los huesecillos, las articulaciones, no se muevan adecuadamente. A eso le llamamos otosclerosis. Y entonces, claro, ahora vas a tener menos sensibilidad a los sonidos, vas a estar un poquito sordo. ¿Otra pregunta? ¿Ok? Aquí hay un detalle de cómo se mueven los estereocilios hacia el quinocilio. Ahí le dicen estimulación positiva, ¿verdad? Mi mouse como que no está funcionando bien hoy. No puedo señalar. Aquí. ¿Sí? Entonces, ese tipo de mecanismo también lo tenemos allá en el aparato vestibular para detectar la aceleración lineal y la aceleración angular. Nosotros somos capaces de darnos cuenta cuando estamos acelerando en línea recta o cuando estamos dando vueltas, ¿sí? Y esas células son las que están allá en el aparato vestibular. No incluyeron no incluimos, porque yo también lo hice, no incluimos esta estimulación en el programa del curso. Pero yo voy a hablar con Ori para ver si algo de esto se menciona, porque es muy parecido al mecanismo y también es mecánico. Esto lo hicieron ya en laboratorio, ¿cierto? Son de Marta. Hay un grupo que le toca este viernes, mañana. Y el otro grupo lo hizo el martes. ¿Ya hicieron pruebas de diapasón o las hablaron, las discutieron? Profe, antes de irnos de Fiestas Patrias, la profesora Marta dio los últimos laboratorios que quedaban de audición y visión. Ajá. Y, o sea, según lo que recuerdo, no vimos exactamente la prueba en sí, o sea, nada más como la estructura del oído. Y no les dio las pruebas. Díganme, porque si no, yo aquí lo hago, y si no, O sea, lo tenemos. no se dio la prueba como tal. Creo que solamente fue una breve explicación. Ok, bien. Entonces existen dos tipos de sordera, conducción y percepción. Bien. Cuando hablamos de conducción es porque hay una obstrucción, ya sea a nivel del canal auditivo, que se opone al paso de la onda sonora. ¿Ok? Cuando hablamos de percepción es que allá en el oído interno, ya sean los receptores o el nervio, son los que están lesionados. Entonces, para detectar eso existen diferentes medios. Pueden ser las pruebas de diapasón, que se pueden usar en la consulta, o puede ser un estudio más especializado como una audiometría o los potenciales evocados auditivos. En las pruebas de diapasón tenemos dos. Tenemos la prueba de Weber, la prueba de Riné. En la prueba de Weber, que es la que aparece aquí, ¿verdad? Se pone el diapasón vibrante sobre el vértice del cráneo y el sonido se va a lateralizar hacia el oído enfermo. Es decir, el paciente le va a decir que escucha más el sonido en el oído que está lesionado, que tiene entonces el bloqueo. Ahora usted no sabe si el otro oído, en realidad, como él no oye acá, si ese oído tiene una sordera de percepción. Como usted no lo sabe, usted tiene que hacer una segunda prueba, que es la prueba de Riné. Usted pone el diapasón vibrante aquí en la apófisis del hueso mastoides. El paciente le debe decir a usted cuando ya dejó de sentir la vibración ósea. Y en ese momento usted hace como aparece aquí abajo y pone el diapasón vibrante enfrente del oído. Si el paciente le dice que escucha, es normal y decimos que el Riné es positivo. Si el paciente le dice no escucho, entonces le decimos que el Riné es negativo y nos dice que hay una sordera de percepción. ¿Sí? Esas son las dos pruebas. ¿Preguntas? Ok. Entonces, si usted quiere algo más especializado, usted refiere al paciente a fonoaudiología. En fonoaudiología, de nuevo viene el aguacero. En fonoaudiología, ellos hacen lo que se conoce como una audiometría.
Aquí están los diapasones, que cada uno tiene una frecuencia diferente. Aquí está el señor que inventó los diapasones. Fíjense, la sola frecuencia. Por eso el sonido decimos que es un sonido puro, de una sola frecuencia. Acá abajo es el perfil del ruido. Entonces, este diapasón vibrante es el que ustedes van a usar, ya sea poniéndolo sobre el cráneo, al inicio por conducción ósea, al inicio de la prueba de Riné, o poniéndolo enfrente del pabellón auricular para hacer entonces la exploración de la sordera de percepción. ¿Okay? Este cuadro tiene las dos pruebas resumidas y tiene una tercera, que es la prueba de Swabash. Aparecen en los libros, pero realmente poca gente lo hace. ¿En qué consiste eso? Usted le habla al paciente y usted determina si el paciente escucha basado en la voz suya. Ustedes ven acá que hay una X roja grandota. ¿Por qué este método no se prefiere? Díganme ustedes, ¿por qué este método no es recomendable? ¿Qué piensan ustedes? No sé si Aló. es la respuesta correcta, pero higiene, ¿Cómo? higiene, No te oigo. higiene. Dale, que ahora se fue el aguacero. Ajá. Ah, ya regresó de nuevo. No nos va a dejar clases. ¿Me escucha, profe? Dale. Yo decía que por higiene. Por higiene, ¿cómo así? O sea, porque es posible que a veces el escupo pueda caer dentro del oído y pueda infectarlo. Sí, pero fíjate la figura de arriba a la izquierda, él no está tan cerca. Ujú. Y ahí no había coronavirus. Entonces, no sé. Es sencillamente porque usted como médico, usted no puede graduar su voz, la intensidad de su voz. Usted no tiene un aparato que diga, ahora voy a hablar con 10 decibeles, ahora voy a hablar con 20 decibeles. Usted no tiene eso, ¿cierto? Entonces, también puede ser que usted mismo esté afectado y usted grita porque usted no escucha. Entonces, por eso se prefieren las otras dos pruebas, donde el médico no interviene con su aparato auditivo. Hay otra prueba que se llama timpanometría. No es tan usada en Panamá. Aquí lo que se explora es las condiciones del tímpano. Esto se basa físicamente en estimular al tímpano con un chorro de aire. Hay una bomba de aire que envía aquí un chorro de aire, el tímpano vibra y se genera, ¿verdad?, cierta frecuencia. El micrófono recoge eso, lo pasa a una computadora y la computadora entonces hace una gráfica como esta, que se llama timpanograma. La gráfica normal es la de la izquierda y la gráfica anormal o afectada es la de la derecha. No es un método que se usa mucho en Panamá, casi todo el mundo usa audiometría y algunos médicos, fonoaudiólogos, utilizan los potenciales evocados auditivos. Ya habíamos hablado de la audiometría, tiene la ventaja de que ustedes pueden graduar ya sea la intensidad y la frecuencia de manera precisa para hacer el estudio y se generan un tipo de gráfica como esta que está aquí, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo soy el que me hago la prueba y me aplican frecuencias muy altas como las que aparecen acá al extremo derecho, yo esto por aquí no lo voy a escuchar. Entonces esta cosa desaparece y ya les dice que yo tengo un problema en esta parte del espectro, ¿sí? Allí se pueden graduar las frecuencias en 250, 500, 1000, etcétera, ¿ok? Y también se puede buscar el umbral auditivo, es decir, la cantidad mínima de decibeles que la persona es capaz de percibir. También existe en clínica lo que es el implante coclear. ¿Han oído hablar del implante coclear? Sí, profe.
¿En qué caso se usa eso? Personas que creo que presentan sordera. Ajá. Muchos niños también que nacen con sordera. Ahora, el requisito para que esto funcione es que adentro en el oído interno, ¿verdad? Los receptores funcionen, ¿sí? Aquí. Si los receptores de la cóclea no funcionan, no se puede usar la técnica. ¿Por qué? Porque aquí se va a insertar un electrodo en la cóclea y ese electrodo estimula a los receptores. Entonces, el sistema, ¿de qué está compuesto? Ustedes afuera solamente van a ver, como está aquí en la fotografía, un micrófono que está sobre la oreja y el transmisor que va a estar aquí en el cráneo. Si vemos por dentro qué hay, el micrófono este capta la señal, la convierte en un pulso eléctrico que va al transmisor y de allí pasa a un estimulador y el estimulador envía los pulsos eléctricos hacia los receptores. Allá tenemos unos electrodos insertados y estos electrodos estimulan eléctricamente a las células receptoras. Y esa señal va como potencial de acción por el octavo par hacia el cerebro, como lo vimos anteriormente. Entonces es un requisito de que las células receptoras funcionen, aunque lo anterior no funcione o no esté, porque hay personas que nacen con atrofias congénitas, pero si los receptores están allí y son viables, se puede entonces hacer o aplicar esta tecnología. ¿Ok? También sirve de base para la creación de instrumentos. Probablemente este señor ya lo conocieron en su curso de Historia de la Medicina. ¿Qué hizo él? Inventó el estetoscopio. Eso mismo, de NEC, ¿cierto? O sea, el estetoscopio sencillamente es el aparato que ustedes van a usar con mucha frecuencia. Tiene un diafragma, tiene una campana, eh, tiene unas olivas que van insertadas en el oído. Algunos tienen un vástago que permite cambiar la sensibilidad hacia el diafragma o hacia la campana. Y la calidad va a determinar su precio, ¿sí? Hay tan baratitos como de 5 o 7 dólares y tan caro como de 325 dólares que me dijeron hoy en el otro grupo. Aquí están las partes. Estamos hablando aquí del diafragma, ¿verdad? Está aquí. El diafragma es una membrana bien sensible. Nunca la estén golpeando para saber si está funcionando. Sencillamente la tocan ahí con cuidadito y ustedes acá escuchan y van a ver si está puesto de aquí de este lado o del otro lado en el 2, que es la campana. En la campana vamos a tener que sirve para detectar sonidos de baja frecuencia, el diafragma de alta frecuencia. Aquí hay un fuelle que une los dos extremos, que es el número 4. Arriba están las olivas. Cuando ustedes compran el aparato, generalmente trae una bolsita donde hay un set de unas 2 a 6 olivas de repuesto, que son estas que están aquí. Como eso se usa a menudo, eso se deteriora, ustedes pueden cambiar este caucho, ¿sí? Los más sofisticados, ya les dije que están por allá arriba por los 325 dólares. La calidad del material, la fidelidad del sonido, e incluso hay unos que traen un CD y en el CD vienen grabados todos los ruidos patológicos, tanto respiratorios como cardíacos. Así que les sirve a ustedes para entrenamiento. Este que está aquí me llamó la atención porque en un solo lado está combinada la campana y el diafragma. Entonces, en este aparato, usted nada más que presiona contra la piel en esta dirección, ¿verdad? Cuando usted presiona, se cambia a modo diafragma o se cambia a modo campana, ¿sí? No tienen que estar virando el estetoscopio. Nada más un detalle. Cuando ustedes ponen ese estetoscopio, lo van a poner en unos puntos, unas partes del cuerpo específicas que le llamamos focos de auscultación. Por ejemplo, aquí están los focos para estudiar las válvulas cardíacas. No quiere decir que allí debajo de ese punto está la válvula, sino que en ese punto anatómico se escucha mejor el cierre de la válvula.
Ojo, el cierre de la válvula es el que le va a generar el ruido. Los dos principales, el primer ruido, el segundo ruido cardíaco. El loop, 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 loop. ¿Ok? También van a escuchar ruidos pulmonares en diferentes partes del tórax. ¿Ok? Eso lo van a aprender allá en propedéutica. Creo que Solís, el doctor Solís es el encargado. Así que Solís me tiene que estar agradeciendo que ya por lo menos les avisé que tienen que aprenderse esto. La otra parte del sonido tiene que ver ya con las ondas que nosotros no escuchamos y que son de uso en la clínica. Y es el ultrasonido. ¿Han oído hablar del ultrasonido? Sí, ¿Nunca? profe. ¿Para qué sirve? En algunos ha sido utilizado para, en caso de embarazadas, lo utilizan para ver como el feto dentro el- del vientre. En Ajá. en otros casos, o sea, más que nada es una técnica de visualización, si lo tengo entendido. Usa el Claro. efecto Doppler. A ver, José Eduardo. Usa el efecto Doppler, ¿no? Claro. Entonces, eso se llama monitoreo fetal, ¿sí? Todas las mamás embarazadas tienen que hacerse un monitoreo a lo largo del embarazo. Pero también se puede usar para otras instancias, como vamos a ver. El principio del aparato está en un mecanismo que se aplica corriente a un material que conocemos como piezoeléctrico, ¿sí? Ese cristal piezoeléctrico está aquí, ¿verdad? Y ese material es el que le va a servir de transductor. ¿Qué hace ese piezoeléctrico cuando se le aplica voltaje? Él genera ondas de sonido. Esa onda de sonido se van a aplicar al cuerpo humano. Por ejemplo, aquí ustedes ven las flechas y abajo en verde aparece órgano. Entonces ustedes ponen eso sobre alguna parte del cuerpo que a ustedes les interese, como lo vemos aquí en esta figura. Es necesario poner aquí una capita de gel para poder que haya continuidad de las ondas, ¿verdad? No haya un gap allí. Y la onda sencillamente viaja a través del tejido y es reflejada. El mismo aparato, esa onda, genera un pulso eléctrico que va y alimenta a la computadora. La computadora tiene un software, un algoritmo matemático que reconstruye esa señal y la transforma en una imagen, que es lo que ustedes tienen aquí a la derecha. ¿Sí? Ahí vemos el feto. El orden de magnitud es bastante bajo, o sea que es de baja intensidad y por eso no hace daño al feto. Eso va entre 0,01 watts por centímetro cuadrado y no más de 20. Entonces es un rango bastante bajo de potencia. También podemos usar ecografía cardíaca con el mismo principio. Entonces, aquí hay lugares específicos anatómicamente hablando, el tercer espacio intercostal izquierdo para poner lo que es la sonda, en inglés que le dicen el probe. Y el principio es el mismo, las ondas llegan y rebotan. Pero esta parte cardíaca tiene un diseño un poquito diferente. ¿En qué sentido? Que el aparato también le da todas las medidas en número. Ustedes ven que aquí hay un recuadro donde aparecen los nombres de las partes del corazón. Entonces, cada una de esas partes, el ventrículo, la apertura de la válvula, el grosor de la pared, etcétera, todo eso la máquina lo expresa en números. Y a usted le da, numéricamente hablando, un dato valioso. Por ejemplo, le puede decir que la pared ventricular izquierda está aumentada. El paciente tiene hipertrofia. O el mismo corazón está agrandado, el paciente tiene cardiomegalia. O la válvula aórtica o la válvula mitral no se cerró bien, tienes una válvula incompetente, etc. ¿Sí? Eso se usa muy a menudo. También se usa el ultrasonido para una endoscopía esofágica. Nosotros vimos esto cuando vimos visión, el uso del endoscopio en ese sentido, de la parte visual. Pero ahora se ha puesto, ¿verdad?, en el extremo un aparato de ultrasonido. Entonces ahora se pueden hacer imágenes
de esa pared del esófago, y también como en el caso que discutíamos anteriormente, se pueden extraer biopsias, como lo vemos aquí en el recuadro. Se hace una biopsia de este nivel para cáncer o no. Ese es otro uso. También se hace para un ultrasonido endobronquial. Este es bastante delicado, yo diría. Hay una técnica que se conoce como broncoscopía. O sea, que usted introduce ese endoscopio, pero a nivel bronquial. Eso se llama broncoscopía. Y tiene un alto riesgo. Riesgo de perforación, riesgo de inflamación, riesgo de paro respiratorio, etc. En este caso, el aparato fue modificado también para generar, ¿verdad?, el ultrasonido, frecuencias de 5 a 7 MHz, y se puede explorar entonces la pared, ¿verdad? Aquí hay una masa que está creciendo y podemos ver, por ejemplo, si hay un crecimiento tumoral en la pared bronquial, ¿sí? Así que ese es otro uso que tenemos allí. Por último, lo que tenemos pendiente es que también se pueden usar estas ondas de ultrasonido para generar calor. Esto se usa mucho en las unidades de fisioterapia. Todas las unidades del Seguro Social de fisioterapia tienen este aparato. Entonces, este aparato utiliza estas ondas que penetran profundamente y hacen vibrar al tejido muscular, y esa vibración genera calor. Generalmente se usa para tratamiento de dolor muscular, ¿sí? Bien, con eso nosotros terminamos lo que es sonido y nos quedan dos temas pendientes del libro. Nos queda pendiente termometría y nos queda pendiente radiobiología. Entonces, en la próxima clase vamos a comenzar radiobiología, y yo generalmente no doy termometría, yo lo dejo que lo estudien por su cuenta porque es un tema bastante sencillo. Pero si nos sobra tiempo, entonces vemos termometría, pero vamos a comenzar primero con la parte de radiobiología, que sería ya en el día martes. ¿Servido? ¿Preguntas? ¿Aló? Creo que todo bien. ¿Nadie tiene preguntas? Dale, José Eduardo. No. Ok. Entonces, si nadie tiene preguntas, nos vemos el día Muchas martes, gracias. pues. Dele, profe. Vámonos. Nos vemos.